Prevenir en casa el COVID-19. ¿Sirven las cuarentenas progresivas y parciales para despejar estas dudas y responder preguntas de la gente? A través del hashtag Noticias24 nos acompaña la doctora Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, bienvenida a Canal 24 Horas, Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Lo primero, doctora, ¿cuál es su evaluación acerca de esta medida que ha adoptado el gobierno? ¿Cómo lo ve usted como especialista? Estas medidas, estas cuarentenas dinámicas, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ustedes han escuchado los argumentos que ha dado la autoridad sanitaria como para ir tomando estas medidas de cuarentena. Recordar que las cuarentenas, especialmente aquellas que limitan completamente el traslado, la movilización de las personas, son medidas tremendamente extremas que probablemente no habíamos conocido en ninguna otra infección previo a la que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, son medidas extremas. Por otro lado, también la autoridad ha llamado a que las personas que ya dejan de estar en una cuarentena tan extrema como es no movilizarse fuera del hogar, se sumen a este llamado de evitar los viajes o las salidas de la casa cuando no son prescindibles y cuando son imprescindibles, y por lo tanto este fenómeno de cuarentenas dinámicas también apela a la educación y a la solidaridad de cada uno de nosotros, de tal forma de evitar este concepto de frontera porosa que pudiese haber entre comuna y comuna. Es decir, el llamado es a los que están en cuarentena hoy, con una cuarentena que los limita a estar en su casa y a salir fuera de sus domicilios con un permiso especial, sumarse a los que hoy día ya no tenemos, o desde mañana en realidad no vamos a tener esta condición, pero restringir esta movilidad solo a lo estrictamente necesario. Hay una pregunta de nuestra audiencia, doctora. Abrimos nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24, nuestra audiencia que pone arriba de la mesa sus preguntas, comentarios en esta coyuntura. A ver, nos preguntan acá, vivo en Chillán, ha comenzado el frío, acá usamos muchas estufas a leña. ¿Este tipo de contaminación ayuda aún más a la propagación del COVID-19, el uso de leña, doctora? Bueno, lo primero es decir que efectivamente la contaminación facilita o favorece la transmisión de cualquier virus respiratorio, pero como estamos en un llamado especial, es decir, a no movilizarnos en nuestras casas, y eso nos va a permitir no infectarnos con virus respiratorios, por lo tanto, eso reduce bastante el riesgo de que en un grupo familiar esta transmisión ocurra. Sin embargo, un llamado a las personas a evitar la contaminación hogareña, porque no solamente produce daño por la transmisión de los virus, sino que también tiene otros daños secundarios, así que ventilar lo que más puedan cada uno en sus domicilios y evitar la contaminación intradomiciliaria. Doctora, las autoridades han dicho o han señalado de alguna forma que los números de contagios, de fallecidos, sobre todo de contagios en nuestro país, lentamente la curva se ha ido aplanando. Se ha hablado mucho del concepto de aplanar la curva. Hay expertos que han dicho también que es muy prematuro hablar cuando no hemos llegado al pic de conceptos como aplanar, que sí se están aplicando en países como España, como Italia, como otras naciones, Francia, donde sí se está llegando a los momentos más críticos del COVID-19. ¿Es prematuro todavía en Chile hablar de este tema de aplanar la curva? Bueno, ustedes saben que llevamos alrededor de 5 semanas desde probablemente el primer caso detectado, el que pudimos confirmar y que ingresa desde un país europeo a nuestro país. Probablemente estamos todavía en una etapa precoz de la transmisión del virus, estamos recién viviendo la transmisión a comunas y a la transmisión comunitaria del virus, por lo tanto, es un llamado a la prudencia. Cada uno de nosotros puede ayudar a que este fenómeno infeccioso se evite propagar persona a persona. Recordar que esta es una infección que requiere de una persona infectada para transmitirla a otra. Así que yo creo que hay que tener hoy día los ojos muy bien puestos en cómo evitamos enfermar para no tener nuevos casos, en los hospitales o que requieran de una unidad de cuidado intensivo, pero tenemos que ir mirando diariamente lo que ocurre y tratar de oportunamente, aquí es un llamado a mis equipos de salud, a mis compañeros de los equipos de salud, es a sospechar oportunamente los casos, tener alta sensibilidad en el diagnóstico y diagnosticar oportunamente. Eso nos permite entonces tomar todas las medidas para evitar que una persona infectada infecte a otros.
Estamos conversando con la doctora Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Estamos recibiendo todas las preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24. Abrimos las redes sociales de Canal 24 Horas de TVN justamente para sus preguntas, para sus comentarios. A ver, aquí nos están preguntando, doctora, para evitar contagios a los hogares de ancianos, se propone realizar test cada 4 días para aquellos trabajadores que no viven en el hogar mismo. ¿Es posible tomar una medida así? Bueno, es difícil tomar una medida así, sobre todo cuando sabemos que los test diagnósticos que tenemos disponibles son justamente para diagnosticar un caso, es decir, alguien que tiene síntoma, algún síntoma de la enfermedad. Es posible que yo le haga un examen a una persona que en ese minuto no esté infectado, por lo tanto el resultado va a ser negativo y unos días después puede manifestar síntomas de la enfermedad y enfermar. Por lo tanto, una de las indicaciones que se ha dado es que el personal que atiende o asiste no solamente a hogares de ancianos, sino que también a instituciones de salud o a nuestros propios lugares de trabajo, es que si tiene síntomas respiratorios o algún síntoma como sensación febril, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores musculares, avise oportunamente a su lugar de trabajo para no asistir. O en el caso de las personas que en su grupo familiar le avisan que hay una persona que le han confirmado una infección por este nuevo virus, el COVID-19, también debe abstenerse de asistir a su lugar de trabajo. Es un conjunto de medidas y por supuesto que solo realizar un examen no nos permite como medida única reducir el riesgo de la transmisión. Seguimos revisando otras preguntas de nuestra audiencia, doctora. A ver, ¿qué probabilidades hay de que haya un doble pic? Lo sugirió hace algunos días el ministro Mañalich, que en junio podría haber un nuevo pic. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, todavía tenemos que ir mirando cómo se van comportando los casos para definir en qué minuto comenzamos a aumentar los casos. Ustedes han visto que las autoridades día a día nos cuentan y suman nuevos casos positivos en diferentes partes de nuestro país. Hay especialmente regiones, especialmente como la metropolitana, que concentran los casos, pero hay que ir viendo. Es posible, si todavía continúa la circulación de este virus, que es un virus respiratorio que estamos conociendo, que se produzcan nuevos eventos o nuevas olas de infección, sobre todo pensando que esta es una pandemia que afecta a muchas partes del mundo y ustedes han visto, por ejemplo, en China específicamente, en donde los casos nuevos son nuevamente casos importados, es decir, va dando la vuelta y tenemos que estar entonces permanentemente atentos a la detección de casos. Otra pregunta de nuestra audiencia, doctora, la revisamos a continuación en nuestra pantalla. A ver, para un adulto mayor postrado, ¿cuál es la temperatura a la cual debo esperar para preocuparme en cuanto obviamente de una fiebre? Bueno, hay varias cosas que tienen que alertar de un adulto mayor que está postrado. Lo primero es si hay alguien con síntomas respiratorios o algún síntoma como fiebre o sensación febril en el lugar donde habita esta persona, este adulto mayor. Lo segundo, antes de enfermar, por favor, yo les pido a todos que mantengan una distancia física prudente, que cuando lo asistan lo hagan con una mascarilla como la que tengo acá, que cubra la boca y la nariz en forma adecuada y muy buena aseo de manos, higiene de manos. Por lo tanto, lo primero es prevenir. Y lo segundo, en un adulto mayor podría no aparecer fiebre y los síntomas podrían ser que cambiara su conducta, que estuviera delirioso, que estuviera más apagado, perdiera la comunicación que habitualmente tiene con su familia o que estuviera respirando más frecuente, con dificultad o que rechazara los alimentos. Esos son signos que deberían alertarnos. Pero lo primero, y yo hago una llamada, fundamentalmente evitar tener casos, es la prevención en el cuidado de nuestros adultos mayores. Y por supuesto, no visitarlos si hay algún síntoma respiratorio o sabemos que en nuestro entorno cercano a alguien le han diagnosticado la infección. Seguimos revisando otras preguntas. Nos acompaña la doctora Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. A ver, ¿existe la posibilidad, doctora, que el virus pase por el aire acondicionado de los vehículos? Difícil pregunta, es posible, pero tiene que ir alguien enfermo, infectado, eliminando por la tos y las secreciones
el virus en un ambiente cerrado. Eso ocurrió lamentablemente en China en el 2002, en SARS, que se produjo la diseminación en ambientes cerrados, incluso en departamentos a través de los CHAF. Pero, como digo, tiene que haber alguien infectado y la idea es, nuevamente, a que si alguien tiene síntomas, por favor, no salga de su casa, no maneje, no esté en su auto. Nos llegan muchas preguntas, doctoras, a través de nuestras redes sociales. A ver, la siguiente. Favor preguntar, ¿cómo puedo saber cuando una persona con COVID-19 deja de tenerlo? ¿Cómo saber cuándo está sana? Este famoso concepto de los infectantes, que ha sido discusión, ha sido polémica los últimos días, doctora. Yo más bien polémica llamaría que todavía es una pregunta que está resolviéndose. Hace unos días investigadores alemanes publicaron estudios en donde ellos buscaron pacientes con el diagnóstico a través de esta técnica que se llama PCR, la reacción de polimerasa en cadena, que detecta el material del virus, este RNA. Y lo que ellos hicieron fue estudiarlo de tal forma de ver si el virus o la detección de este RNA significaba que el virus seguía vivo y por lo tanto infectante. Lo que ellos lograron demostrar desde que más o menos al día 14 de la enfermedad, estos pacientes, a pesar de que tenían todavía esta PCR positiva, pero ya el virus no estaba vivo, por lo tanto no infectante. Así que lo más importante desde el punto de vista de no infectar a otros es ya no tener síntomas de la enfermedad. Eso significa que es muy importante la alerta de la presencia de síntomas. Desde el punto de vista como para poder tener un control, el Ministerio de Salud ha definido estos 14 días en pacientes leves y en aquellos pacientes que se hospitalizaron pero que ya no tienen síntomas, y de ahí entonces este concepto de los 14 días. Así que a partir de los 14 días eventualmente una persona pudiese dejar de ser infectante, pero el llamado nuevamente es a que los que han estado enfermos y no tienen que salir de su casa, bueno, puedan mantenerse en sus hogares. Doctora, estaba leyendo una información que sale en la agencia AFP, un estudio elaborado por científicos de la Universidad de Harvard, que fue publicado en la revista Science, que recomienda mantener distancia social hasta el año 2022. Dicen, hemos descubierto que solo un periodo de distanciamiento social es probablemente insuficiente para mantener la incidencia del SARS-CoV-19 dentro de los límites del sistema sanitario. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, también leí el artículo en completo, lo tuitearon hoy día. Se refiere fundamentalmente a lo que conversábamos al comienzo, la posibilidad de que este virus se quede como un virus estacional, como ha ocurrido con otros virus que se han quedado en la población afectando de forma consecutiva o año tras año a la población humana. Fundamentalmente porque van a quedar personas que no enferman en esta primera etapa y pueden enfermar posteriormente. Yo creo que fundamentalmente es a eso el llamado, que puedan ocurrir olas sucesivas después de este inicio pandémico. Doctora Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés.